Horrores de la tortura mapuche. Instrumentos usados. Descubre los horrores de la tortura mapuche, los instrumentos usados para infligir dolor y sufrimiento a los prisioneros. Los horrores de la tortura mapuche. Instrumentos usados. Durante siglos, los nativos mapuche de Chile han sido víctimas de tortura y persecución por parte de colonizadores españoles. Estas prácticas de tortura han dejado una profunda huella en la cultura mapuche, que sigue presente hasta el día de hoy. Los instrumentos usados para torturar a los mapuche fueron variados y a veces muy crueles. A continuación, te presentamos una lista de los instrumentos más comunes usados por los colonizadores españoles para torturar a los nativos mapuche. La rueda de hierro. Era una rueda de hierro que se utilizaba para torturar a los prisioneros. Los reos se ataban a la rueda y luego se aplicaba presión para aplastar sus cuerpos. El garrote. Era una vara de madera dura usada para golpear a los prisioneros. La bota de hierro. Era una bota de hierro con clavos que se usaba para clavar a la víctima en el suelo. El torno. Un dispositivo de metal que se utilizaba para aplicar presión a los prisioneros. El fuego. Los colonizadores españoles también recurrían al fuego para torturar a los nativos mapuche. Estos instrumentos de tortura eran a menudo usados de manera cruel e inhumana. Los españoles no tenían ningún tipo de piedad hacia los mapuche y sus actos de tortura eran generalmente muy dolorosos. A pesar de que los españoles han dejado de torturar a los mapuche desde hace mucho tiempo, los efectos de estas prácticas aún se sienten hoy en día. La cultura mapuche sigue siendo una de las más maltratadas y marginadas de Chile, y los horrores de la tortura mapuche aún siguen presentes. Es esencial que el gobierno chileno reconozca y valore la cultura mapuche, y que los ciudadanos de Chile se unan para apoyar a los nativos y proteger sus derechos. Esto es esencial para que la cultura mapuche se mantenga viva y para que los horrores de la tortura mapuche no sean olvidados. Los horribles instrumentos de tortura. ¿Qué son? Los horribles instrumentos de tortura. ¿Qué son? Los instrumentos de tortura son herramientas utilizadas para infligir dolor físico o psicológico a otros. Han sido utilizados desde la antigüedad para obtener información, castigar a los criminales, ejercer control sobre los esclavos y reprimir a aquellos que disidentes con un gobierno. Estos instrumentos de tortura varían desde los más simples como la cuerda o el látigo hasta los más sofisticados como la garrucha o la rueda de tortura. Tipos de instrumentos de tortura. Existen muchos tipos diferentes de instrumentos de tortura. Algunos de los más comunes son: cuerda. Esta fue una de las primeras formas de tortura, que consistía en ahorcar a la víctima. El ahorcamiento puede ser una forma rápida de muerte, pero también puede ser una forma lenta y dolorosa de tortura. Látigo. Este instrumento se usa para infligir dolor a través de golpes en la espalda, las piernas o los brazos de la víctima. Garrucha. Esta herramienta consiste en una cuerda enrollada alrededor de la cabeza de la víctima. La cuerda se ajusta lentamente, causando dolor y asfixia. Rueda de tortura. Esta herramienta consiste en una gran rueda de madera con clavos en ella. La víctima es atada a la rueda y el tormentador gira la rueda, causando dolor y desgarramientos en la piel. Cepo. Este instrumento consiste en una gran trampa de hierro, a menudo con clavos, que se coloca alrededor de la cabeza y los brazos de la víctima. Esto causa un dolor extremo y puede ser una forma de asfixia. ¿Por qué se usan? Estos instrumentos de tortura. Los instrumentos de tortura se utilizan con el objetivo de infligir dolor y sufrimiento a la víctima, ya sea para obtener confesiones o para ejercer control sobre aquellos que desafían el poder del gobierno. Estos dolorosos instrumentos también han sido utilizados para castigar a criminales y esclavos. ¿Qué se debe hacer para poner fin a la tortura? Para poner fin a la tortura, es necesario que los gobiernos aboguen por el respeto de los derechos humanos y la justicia. Las leyes deben ser estrictamente implementadas para evitar la tortura, y los responsables deben ser castigados. Los medios de comunicación también pueden ayudar a denunciar estas terribles prácticas y hacer que la gente sepa lo que está sucediendo. Es esencial que todos los gobiernos respeten los derechos humanos y trabajen juntos para poner fin a estas crueles prácticas de tortura. Instrumentos de tortura del Santo Oficio. ¿Qué se utilizaba?
Instrumentos de tortura del Santo Oficio. ¿Qué se utilizaba? Durante la Edad Media, el Santo Oficio se encargaba de juzgar y condenar a los herejes, brujos y a aquellos que eran considerados enemigos de la Iglesia Católica. Esta institución contaba con una amplia variedad de instrumentos de tortura para someter a los acusados y forzarlos a confesar sus crímenes. Los instrumentos de tortura de la Edad Media eran muy variados y variaban de un lugar a otro. Algunos de los más comunes eran los siguientes: la picota, una estructura de madera con una cabeza y una columna. Se colocaba al acusado en la parte superior, con los pies colgando, y se les golpeaba con martillos, cuerdas o látigos. La rueda, una de las torturas más dolorosas de la época. Se ataba al acusado a una rueda de madera y se les golpeaba con palos, cuerdas o látigos. La cabra, consistía en atar al acusado a una cabra y golpearlo con un látigo o una cuerda. La palanca de tortura. Se colocaba al acusado en una silla de madera con una palanca en la parte inferior, la cual se utilizaba para aplicar presión para forzar a los acusados a confesar. Estos instrumentos de tortura eran usados por el Santo Oficio en todas las partes del mundo para forzar a los acusados a confesar sus crímenes. Estos eran aplicados de manera cruel y sin piedad, causando un gran sufrimiento a los acusados. Efectos de la tortura. La tortura era una práctica común en la Edad Media, no solo para castigar a los acusados, sino también para intimidar y controlar a la población. Los efectos de la tortura eran devastadores, tanto para el acusado como para sus familiares. Además, muchos acusados sufrían graves consecuencias físicas y psíquicas a causa de la tortura. A pesar de que los instrumentos de tortura del Santo Oficio eran crueles y dolorosos, no siempre eran eficaces para lograr obtener confesiones. Esto se debía a que muchos de los acusados no estaban dispuestos a confesar sus crímenes a pesar del dolor. Conclusión. La tortura fue una práctica común durante la Edad Media, y el Santo Oficio contaba con una variedad de instrumentos para someter a los acusados. Estos eran aplicados de manera cruel y sin piedad, causando un gran sufrimiento a los acusados. A pesar de que los instrumentos de tortura eran efectivos para obtener confesiones, muchos de los acusados no estaban dispuestos a confesar a pesar del dolor. Horrores de la tortura en la Edad Media. Descubre cómo. Durante la Edad Media, la tortura fue un método comúnmente empleado para castigar a los reos de delitos criminales o para extraer confesiones de los acusados. Esto se hizo para asegurar el cumplimiento de la ley y la justicia. Desde entonces, la tortura ha sido un tema controvertido y muchas personas todavía se preguntan cómo fue la tortura durante este periodo de la historia. En la Edad Media, la tortura se utilizaba como una forma de castigo y para extraer confesiones de los acusados. Esto se hacía para evitar el abuso del poder por parte de los gobernantes y para asegurar que los acusados eran tratados con justicia. Los castigos eran generalmente extremadamente dolorosos y crueles. A continuación, se presentan algunos de los horrores de la tortura en la Edad Media. La flagelación era un castigo comúnmente usado para los acusados de delitos menores. Esto implicaba golpear al acusado con látigos ensangrentados hasta que confesara su culpa. La quema era otro castigo comúnmente utilizado. Esto implicaba colocar al acusado en una hoguera o quemar partes de su cuerpo con hierros calientes hasta que confesara su culpabilidad. La estrangulación era uno de los métodos más crueles de tortura de la Edad Media. Esto implicaba estrangular al acusado hasta que confesara sus delitos. Además de estos métodos, también se usaron otros métodos menos conocidos como la picana eléctrica, la aplicación de una corriente continua a los cuerpos de los acusados, la mutilación de los dedos, la amputación de partes del cuerpo y la inmersión en agua para simular ahogamiento. Entonces, ¿cómo se evitaba que los acusados sufrieran las terribles consecuencias de la tortura? Durante la Edad Media, se crearon leyes y reglamentos para controlar el uso de la tortura. Estas leyes establecían límites para los castigos, prohibían el uso de algunos métodos de tortura y establecían procedimientos para la aplicación de la tortura. Además, se establecieron penas alternativas como la excomunión para los acusados de delitos menores. A pesar de estas leyes, la tortura se siguió utilizando durante el resto de la Edad Media. Aunque los avances en los derechos humanos han hecho que la tortura sea ilegal en muchos países hoy en día,
Los horrores de la tortura en la Edad Media todavía nos recuerdan la importancia de proteger los derechos humanos. Descubre qué era la jaula colgante. La jaula colgante es una antigua estructura arquitectónica usada entre los siglos XI y XV, asociada principalmente con la arquitectura gótica. Esta construcción se caracterizaba por soportar un techo de una forma particular, con una o varias galerías suspendidas del techo, conocidas como jaulas colgantes. Estas galerías se sostenían de una estructura de cerchas, generalmente de madera, que se extendían desde el techo hasta el suelo, sostenidas por pilares. ¿Por qué se usaba la jaula colgante? La jaula colgante se usaba para varias razones. En primer lugar, permitía que los techos de los edificios fueran más altos, proporcionando así un mayor volumen de espacio interior. En segundo lugar, permitía que el techo fuera soportado por una estructura más ligera, lo que hacía que los edificios fueran más resistentes a los terremotos. Esto fue especialmente útil para los edificios religiosos, ya que debían tener techos altos para permitir la acústica adecuada. Características de la jaula colgante. Las jaulas colgantes generalmente consistían en una serie de grandes vigas de madera que se extendían desde el techo hasta el suelo. Estas vigas estaban suspendidas de una estructura de cerchas, también de madera. Las vigas eran a menudo decoradas con relieves y estatuas. La jaula colgante se usaba en edificios religiosos, como iglesias y catedrales. La jaula colgante permitía que los techos fueran más altos y más resistentes a los terremotos. Ejemplos de jaulas colgantes. Como se puede ver, la jaula colgante fue una innovación arquitectónica importante en la época medieval y es una característica común de muchos edificios antiguos. Esta estructura permite que los techos sean más altos, proporcionando así más espacio interior, y también ayuda a sostener el techo de una forma más resistente a los terremotos. La tortura mapuche es uno de los ejemplos más horribles de violencia utilizada en la historia de Chile. Los instrumentos usados para torturar a los mapuches, como el estropajo, el palo, el hacha y la soga, fueron crueles e inhumanos, rompiendo así los derechos humanos básicos. Es importante recordar esta parte de la historia para asegurar que nunca vuelva a suceder. Si te gustó nuestro video y quieres que sigamos trayendo nuevos videos, hazlo saber dando un me gusta.